hemos hablado de temas jurídicos, vamos a hablar ahora sobre política. Lo vamos a hacer desde el punto de vista electoral con dos abogados que se han especializado en derecho electoral. El doctor José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y el señor José Naupari, que se especializa en temas electorales y también constitucionales. Estamos ante la inminencia de una elección en la mesa directiva que puede resultar crucial. Entrará en acción desde el 27 y 28 de julio durante un año. Es un año incierto, no sabemos si van a haber reformas, si van a haber elecciones anticipadas, eventualmente una vacancia, cualquier cosa puede pasar durante el próximo año. Y lo que estamos viendo es un movimiento extraño con varias tentativas para forjar una mayoría. ¿Cómo interpretan ustedes lo que está pasando electoralmente en el Congreso estos días, señor Villalobos? Don Fernando, buenas noches. Saludos a toda la mesa. José, un gusto. Bueno, estas semanas estamos viendo que se van a dar una serie de acuerdos dentro de las distintas bancadas porque esta mesa que se va a elegir ahora el 26 de julio, si no me equivoco, es crucial para el destino del Congreso que se viene. ¿Por qué? Porque, claro, hay muchos que creen que esta nueva mesa directiva podría tener dos visiones, ¿no? O un adelanto de elecciones o, digamos, una posible vacancia para quien presida este Congreso pueda tener la posibilidad de presidir la transición, ¿no? Ahora, quienes creen que puede haber un adelanto de elecciones con reforma constitucional para el próximo año se equivocan, porque acá José no me va a dejar mentir. Los plazos para reformar la Constitución son dos legislaturas, la que viene, y sería recién el próximo año la segunda, con lo cual no habría el próximo año un adelanto de elecciones, sino recién el 2025. Por lo tanto, yo doy por descartado, creo, un adelanto de elecciones para el próximo año. Sin embargo, este Congreso que viene sí tiene que trabajar las reformas necesarias, por lo menos en el aspecto electoral, que preparen el terreno para hacer las elecciones del 2026, que tendrían que empezar el 2025 con las primarias, porque las primarias están todavía previstas en la ley, pero hay que hacer algunos ajustes en la norma. ¿Cuáles son esas reformas que a usted le parece indispensable hacer antes de ir a elecciones? Mira, entre reformas, por ejemplo, en el tema de las primarias, hay que ver ahí si la inscripción de las listas va a estar en manos de los jurados electorales especiales, si el Jurado Nacional de Elecciones va a ser la última instancia en el tema de las primarias. Hay que ver el tema del financiamiento de la franja electoral para las primarias, el tema del financiamiento mismo de la campaña de las primarias. Hay muchos aspectos que si bien es cierto las primarias se han regulado, necesitamos una legislación adicional para que se lleven correctamente, que en Perú nunca se han llevado a cabo, sería la primera vez. Señor Naupari, ¿comparte usted el pesimismo del señor Villalobos, que ha argumentado con argumentos técnicos, jurídicos, sobre la imposibilidad, en buena cuenta, que hayan elecciones anticipadas? Claro, lo que ocurre al final del día es que primero necesitamos un tema, votos, y ya vimos a inicios de este año que no lo sabían, para impulsar una iniciativa de reforma constitucional con miras a un adelanto de elecciones. Segundo, que habría que señalar que efectivamente, si se quiere respetar la regla de inmodificabilidad, tiene que haber un plazo de un año, ciertamente por lo menos de anticipación, para poder diseñar el marco normativo electoral y la fecha de la elección. La tercera, que podían quizás algunos decir, bueno, 66 votos más consulta popular de referéndum ratificatorio, pero ya en bicameralidad, sin ir muy lejos, vimos que a la actual conformación del Congreso el referéndum ratificatorio no le sienta muy bien o no lo ven con muy buenos ojos, con lo cual tampoco es una alternativa viable. Y la posibilidad de esta iniciativa ciudadana, esta iniciativa de reforma constitucional ciudadana para volver a poner sobre la mesa el debate de la reforma constitucional de adelanto de elecciones, igual va a pasar por el Congreso y no se va a aplicar el artículo 41 de la ley 26.300, según la cual, si es que el Parlamento termina o no aprobando o desnaturalizando una iniciativa ciudadana, ellos podrían completar el 9.7% de firmas para llegar al 10% e irse a un referéndum. ¿Por qué? Porque el artículo 40 y el 44 de la 26.300, que fueron modificados, en realidad precisados por la ley 31.399, que es simplemente casi un cierre de círculo, el 206 de la Constitución, impide, si es que el Congreso no lo estima conveniente, a un referéndum ratificatorio por una vía distinta al 206 de la Constitución. En ese orden de ideas, sin voluntad política, sin votos y respetando la regla de modificabilidad, un adelanto de elecciones es... No le parece tampoco viable. Por otra parte, han habido algunas voces que se han elevado de una manera muy hostil contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el responsable del sistema electoral, el doctor Salas Arenas. El otro día entrevistamos acá a la
congresista fujimorista Tania Ramírez, que nos decía, ese señor no debe quedarse ni un día más en ese puesto. ¿Qué límites tienen los políticos que se presentan a elecciones, que están sometidos a la autoridad, se supone independiente de un jurado como electoral, para traerse abajo en buena cuenta al presidente del JNE? Su opinión, señor Villalobos, en materia de derecho, no hablamos de política, sino de derecho. Sí, yo primero quiero señalar que yo tengo muchas discrepancias con el doctor Salas, porque como abogado litigante hay muchos casos que ha decidido en contra de lo que yo considero. No por eso creo que... Pero no sobre temas de fondo, no sobre temas que usted consideraba... Sí, sobre temas de fondo que suponía violar la Constitución. No, creo que tenemos criterios de interpretación distintos, digamos, que en la ley, en el derecho se permite. Pero no por eso yo creo que él deba ser sancionado por haber decidido un caso distinto a lo que yo pienso, ¿no? Creo que el Congreso lo que quiere hacer es eso, ¿no? Algunos en el Congreso. Algunos en el Congreso quieren pues, bajarse a Salas Arenas porque en algunos casos sus fallos habrían sido contrarios a sus intereses políticos. Creo que nosotros lo que debemos señalar, más allá de que sea Salas Arenas el presidente, lo que tenemos que nosotros acá preservar es la autonomía e independencia de la justicia electoral que está representada en el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene 5 jueces. Esos 5 jueces electorales tienen que ser autónomos, independientes del poder político. Y es por eso que el constituyente lo apartó, no lo puso en el artículo 99 para que no sean pasibles de la acusación constitucional, que no figura en la lista de los altos funcionarios, no entonces, pueden ser objeto de esa decisión. Es una, creo, interpretación muy forzada de quienes señalan que como Salas Arenas es un juez supremo y el 99 sí incluye a los supremos como pasibles de acusación constitucional, entonces, como eres juez supremo, te quiero acusar por ser juez supremo y no por miembro del jurado, porque por ahí no puedo. Y es bien claro que en este momento Salas Arenas es juez del Jurado Nacional, está de licencia de la Corte Suprema. ¿Está de acuerdo y por lo tanto no podríamos aplicarle el 99. ¿Con ese argumento usted? Sí, pero habría que adicionar, por ejemplo, o digamos reafirmar lo que dijo el doctor Villalobos. Las decisiones las adopta un pleno. Entonces, si las decisiones las adopta un pleno conformado por 5 personas, ¿en mérito a qué voy a querer sancionar solo a uno? Punto 1. Segundo, quiero reformar el artículo 99 para incorporar, para incorporar de manera expresa no solamente al presidente del jurado, sino a jefe de OMPE, jefe de RENIEC, siendo que ellos pueden ser sancionados e incluso destituidos por falta grave por la JNJ, a los otros 3 magistrados. Porque no olvidemos que bajo la interpretación que válidamente describe el doctor Villalobos, podría tranquilamente la persona que ha sido elegida por el Ministerio Público y que ocupe el cargo de Pleno 2 también seguir la misma suerte que el presidente. Pero ciertamente la independencia... Ni de la idea, porque va a haber alguien que va a querer usarla. La independencia es un elemento fundamental y la independencia va a estar en función al tipo de control que ejerzo y quién ejerce el tipo de control. Si al final del día el Jurado Nacional de Elecciones resuelve controversias en las cuales los partidos políticos, los militantes y al final del día los congresistas no son más que militantes o personas que han sido parte de una lista de partidos políticos, ellos van a terminar sancionando o evaluando, entre comillas, la regularidad, entre comillas, o constitucional, entre comillas, de lo que hicieron, de lo que se hizo en los procedimientos en los cuales ellos fueron parte. ¿Qué garantía de independencia o de imparcialidad, para ser más preciso, no tendríamos de quien terminaría juzgando a los miembros del jurado? Lo que yo sí creo, y disculpe que te interrumpa, Fernando, es que sí necesitamos un rediseño de nuestra legislación en materia electoral respecto a quién controla al jurado. No puede ser el Congreso, porque sería un control político. Pero tiene que haber alguien que controle las malas conductas o los malos actos de los miembros del jurado que podrían haber. En este momento... ¿Pero quién los elige? En este momento, quien sanciona al presidente del jurado y al fiscal que representa a la Junta de Fiscales Supremos es la Junta Nacional de Justicia, sí, pero vía interpretación. A los otros 3 miembros del jurado no los sanciona nadie. O sea, ellos podrían tener una inconducta funcional y no hay la instancia que los sanciona. Que representan el Colegio de Abogados. Y a las facultades de Derecho. Entonces, ellos están exentos de control. El presidente del jurado y el representante de los fiscales, si cometen un acto digamos, de inconducta, la Junta Nacional de Justicia los puede sancionar. Sí. Por lo tanto, el Congreso no necesita acusarlos constitucionalmente por eso. También se quieren lanzar contra la Junta Nacional de Justicia, precisamente, en el Congreso, ¿no? Bueno,
Hay reproches que le hacen a algunos partidos, el APRA, que no pudo inscribirse por culpa de la decisión, Salas Arenas, el PPC lo mismo, pero en fin, hay sin embargo una crítica más general que yo quisiera que la aclaren una vez más ustedes. ¿Por qué no publicaron el padrón para salir de dudas y que se pudiese consultar? ¿Qué respuesta tiene usted a esa pregunta que se formula con frecuencia contra el señor Salas Arenas y el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, primero ahí hay que señalar que no era el padrón. Ahí los abogados de la parte que pedían ese documento se equivocaron porque no era el padrón electoral. Ahí lo que debían pedir era la lista de electores. Recuerda que cuando tú votas, hay una lista donde está tu nombre y un campo para que firmes y tu huella digital, y esa lista lleva el control de quienes votaron. Entonces, quienes pedían la nulidad de las elecciones señalaban que los muertos habían votado porque por el COVID había fallecido. Pero eso quedó, creo, desestimado por la comisión de investigación que presidió el señor Montoya, que sostuvo que había habido fraude y no hay ningún muerto. Tiene relación, porque ¿para qué buscaban ese famoso padrón o lista de electores? Para verificar que efectivamente quienes habían votado y si había gente que no debería haber votado si estaba en esa lista de paro. El jurado no tiene ese documento, primero que el jurado no era el que tiene el documento, ese documento forma parte del material sobrante que OMPE recoge después del escrutinio. Y en segundo lugar que la ley, al momento de establecer cómo se resuelven las nulidades y las actas observadas, solo establece que se resuelve con el otro ejemplar del acta, no incluye resolver con un documento adicional como podía ser la lista de electores. Yo creo que la OMPE lo que debería hacer es sacar efectivamente la lista de electores y mostrar, pues mira, esta es la lista de electores y esta es la cantidad de muertos que hubieron por el COVID, y vas a ver que no han votado porque los muertos no pueden votar, ¿no? Eso es algo Pero irreal. el, digamos, rumor ha seguido circulando y por qué no se publicó la lista o el padrón, en fin. Sí. Se ha hecho una bola de nieve que ha crecido. ¿Usted cree que se podría publicar esa lista? Bueno, por transparencia. Dicen, pero hay ahí la firma, hay datos personales. La firma y la huella dactilar es lo que se señalaba como argumento a nivel de la OMPE para denegar el pedido de acceso a... El argumento fue que son protección de datos privados, personales. datos que yo no puedo poner a la disposición del resto. La firma, incluso la dirección, ¿figura ahí o no? No, solo la firma, la foto y la huella digital, lo que han firmado. ¿A usted le parece que sí se puede publicar también eso? ¿Concuerda con el señor Villalobos? Bueno, en principio igual hay un proceso de habeas data, tengo entendido, en trámite. Asumo que llegará al Tribunal Constitucional y el Tribunal tendrá que decidir si es que, en todo caso, podría presentarse la lista de electores cubriendo, no sé, parte de la huella o parte de la firma, algo parecido, ¿no? Pero claro, evidentemente, si se entiende que son dos elementos que forman parte de datos personales, no podrían. Pero vamos a ver qué resuelve la jurisdicción constitucional. Ya, eso creo que se está demorando un poco, ¿no? ¿En manos de qué instancia está? La verdad que no tengo certeza si ya llegó al Tribunal Constitucional, que sería la última, pero sí he visto que hay algunos habeas data que ya han estado llegando. De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia acá, señor Villalobos y señor Naupari. Gracias por sus explicaciones y ojalá que podamos establecer la confianza en nuestras instituciones, todas ellas, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Elecciones y el resto.